¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia de una serpiente de metal resuena en el corazón de la fe cristiana? En los próximos minutos descubriremos cómo ese objeto de bronce se transformó en la antítesis de la muerte y la puerta a la sanación eterna. Mantén la mirada fija y el espíritu abierto, porque lo que revelaremos no es mera curiosidad histórica, sino una revelación que atraviesa los siglos. Bienvenidos, buscadores de la verdad. Soy el investigador que ha dedicado su vida a desentrañar los misterios de las Escrituras. Hoy exploraremos el relato de la serpiente de bronce, tal como se narra en Números 21, 4 al 9, y comprenderemos su eco en la cruz del Mesías, como indica el apóstol en 2 Corintios 5, 21. Nuestro estudio se dividirá en 4 bloques, cada uno iluminado por la palabra revelada. Primero, nos situaremos en el desierto que Moisés cruzó. Luego, desentrañaremos el significado teológico del símbolo. Después, examinaremos la dimensión de la sanación que ofrece, y finalmente, conectaremos todo ello con la vida del creyente hoy. Te invito a mantener el corazón abierto, la providencia habla en cada detalle. Para entender la magnitud de este símbolo, debemos situarnos en el desierto que Moisés cruzó. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud, avanzaba bajo la ira divina. En Números 21, 4 leemos, y los hijos de Israel pelearon contra el Señor. Esa provocación encendió la ira de Dios, y como respuesta, una plaga de serpientes venenosas se cernió sobre el campamento. En los versículos 5 y 6 se describe cómo serpientes ardientes mordían a hombres y mujeres, y la muerte se volvió una sombra constante. ¿Qué habrías hecho tú, si la muerte se arrastrara a tu alrededor? El clamor del pueblo, ¡ay, Señor, perdónanos! Resuena en el versículo 7, revelando su profunda necesidad de misericordia. Ante esa súplica, la respuesta divina apareció en el versículo 8, hazte una serpiente de bronce, y ponla sobre una asta, y cualquiera que sea mordido, mirando a ella, vivirá. Aquí, la providencia no solo brinda una solución, sino que introduce un tipo de redención que trasciende la mera curación física. Este primer bloque nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del castigo y la gracia. La serpiente, símbolo del pecado original, vuelve a aparecer, pero ahora transformada en un objeto de salvación. El bronce, metal de juicio y purificación, subraya la gravedad del pecado y la necesidad de intervención divina. Moisés, obediente al mandato, levanta la serpiente sobre una asta, cumpliendo la orden del Altísimo. En este acto se revela la autoridad profética y la disposición humana a colaborar con la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de la obediencia y la fe? La respuesta se despliega en la siguiente sección, cuando el Nuevo Testamento toma la escena como prefiguración. Antes de avanzar, reflexiona un momento. Si este relato te ha tocado, comparte tu impresión en los comentarios. Quiero conocer tu perspectiva. Y si sientes que la palabra está abriendo tus ojos, suscríbete para que juntos sigamos desentrañando los misterios que la Biblia guarda. Pasemos al significado teológico del símbolo tallado. La serpiente evoca el relato del Génesis, donde la astucia del ángel caído se manifiesta en la tentación del primer hombre. Al alzar la serpiente, el pueblo no solo observa un metal, contempla el origen del pecado y la necesidad de redención. El bronce, como metal de juicio, se usaba en los sacrificios del antiguo pacto, recordando que la sanación requiere reconocer la culpa. En Levítico 26, 19, el cobre se menciona como señal de castigo, reforzando que el sufrimiento es parte del proceso de purificación. La visión de Moisés, registrada en Números 21, 8, no es solo una instrucción práctica, sino una revelación tipológica que el Evangelio confirma. En Juan 3, 14 y 15, el Maestro dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquí, la cruz se presenta como la serpiente de bronce glorificada, el medio por el cual la muerte es vencida y la sanación se extiende a toda la humanidad. La tipología nos invita a ver la continuidad del plan divino, desde el desierto hasta la cruz del Calvario.
Este vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no es una coincidencia literaria, es la revelación de un propósito eterno. La serpiente de bronce, al ser mirada con fe, concede vida; la cruz, al ser contemplada con fe, otorga salvación. La palabra mirada adquiere un sentido profundo, no es solo observar, sino reconocer la autoridad del Creador y confiar en su promesa. Esto implica que la fe no es un concepto abstracto, sino una práctica viva que transforma la realidad. Si este paralelismo te impacta, dale like y comparte la reflexión, que la luz de la verdad se multiplique. Seguiremos profundizando en la dimensión de la sanación que la serpiente de bronce simboliza, explorando cómo la promesa de vida se extiende a los corazones rotos de nuestra era. Continúa atento, porque la próxima parte revelará cómo la cruz, como la serpiente alzada, se convierte en la puerta a la curación espiritual que todos anhelamos. Al contemplar la serpiente alzada, no podemos pasar por alto la dimensión corporizada de la promesa que ella encarna. En el Antiguo Testamento, el toque físico del pueblo enfermo sobre la pieza de bronce era el medio por el cual la muerte se apartaba de su cuerpo. Esa acción, aunque rudimentaria, revelaba una verdad profunda: la salvación divina se manifiesta a través de un contacto tangible, un gesto que traduce la fe en una señal perceptible. En este sentido, la serpiente se convierte en un anticipo del cuerpo resucitado del Mesías, cuya sangre derramada conferiría vida perpetua a todo aquel que se acerque. La escritura del Nuevo Testamento amplía esta visión con claridad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, el Maestro declara que el levantamiento de la serpiente en el desierto prefiguró el levantamiento del Hijo del Hombre en la cruz. La conexión se profundiza cuando el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, habla de el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Aquí, la idea de intercambio se refleja en la imagen del pueblo que, al mirar la serpiente, transfería su culpa y temor a la pieza de bronce y recibía sanación como consecuencia de la obediencia a la palabra del Altísimo. El intercambio simbólico se hace evidente al analizar los escritos de los primeros padres de la Iglesia. San Agustín describe la serpiente de bronce como una cápsula de gracia que encierra tanto el castigo por el pecado como la esperanza de vida. Esta visión nos invita a ver la serpiente no solo como un objeto, sino como una ventana al plan redentor que culmina en la cruz. Para el creyente contemporáneo, la imagen de la serpiente alzada es una invitación a mirar con fe. No se trata solo de observar un símbolo, sino de dirigir el corazón hacia la obra de Cristo en la cruz. Al elevar nuestros ojos a la cruz, replicamos el gesto del anciano israelita que entregaba su fe como ofrenda. La unción de los enfermos es un rito que demuestra que el poder sanador de Cristo sigue activo. El sacerdote, al ungir con óleo, canaliza la gracia hacia el cuerpo enfermo, al igual que la serpiente de bronce era un medio de la providencia divina. La sanación espiritual y física es una interacción continua entre la fe y la acción de Dios. La teología sacramental nos enseña que los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible. La serpiente de bronce encarna esta dualidad, dirigiendo al creyente a la realidad de la redención. En la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ofreciendo al fiel la posibilidad de participar en la vida divina. Esta participación es real y otorga vida a quien la recibe con fe. El llamado a la sanación también abarca la herida del alma. La serpiente de bronce se convierte en una metáfora del proceso de confesión y arrepentimiento. Al reconocer su culpa y volver a Dios, el penitente permite que la gracia divina penetre sus heridas invisibles. La confesión es un acto de mirar con humildad, aceptando la promesa de restauración. La narrativa bíblica nos enseña que la sanación a través de la serpiente no era automática, dependía de la fe del individuo. Aquellos que se acercaron con un corazón dispuesto fueron los que recibieron vida. Hoy, la experiencia cristiana revela que la gracia no se impone, sino que florece cuando el creyente abre su corazón a la acción divina.
En nuestra vida cotidiana, este principio se refleja en la disposición a recibir ayuda, aceptar la oración intercesora, confiar en los sacramentos y mantener la esperanza de que Dios actúa, incluso en circunstancias adversas. La serpiente de bronce también nos invita a considerar nuestra responsabilidad colectiva. Cuando Israel enfrentó la plaga, su clamor fue escuchado porque surgió de una comunidad que, a pesar de sus disputas, reconoció la necesidad de volver al Señor. De manera similar, la Iglesia hoy debe ser una comunidad que, al reconocer el pecado y el sufrimiento de sus miembros, ofrezca apoyo, oración y acción concreta. La solidaridad, el acompañamiento en la enfermedad y la oración por los enfermos son expresiones tangibles de este principio. Al reflexionar sobre la historia y su aplicación personal, surge una pregunta esencial: ¿cómo podemos incorporar la sabiduría de la serpiente de bronce en nuestra vida espiritual? Una respuesta es la práctica diaria de meditar sobre la cruz. Al contemplar el misterio de la crucifixión, visualizamos la serpiente alzada como un símbolo de que, al mirar con fe, la muerte es vencida. Este ejercicio fortalece nuestra fe y abre la puerta a la sanación interior, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestras áreas rotas. La oración de intercesión por los enfermos se convierte en una extensión de tocar la serpiente. Al elevar nuestras voces, pedimos que la gracia que fluyó a través de la serpiente se derrame sobre quienes sufren. Cada oración se convierte en un toque espiritual, un acto de fe que conecta al creyente con la fuente de vida. La tradición cristiana nos enseña que la oración es una conversación viva con el Dios que escucha y responde. En la liturgia, el credo, donde afirmamos nuestra fe en la crucifixión, resuena con la declaración del pueblo que, al mirar la serpiente, confesó su confianza en la promesa del Señor. Esta confesión a lo largo de los siglos refuerza que la fe es una experiencia viva que transforma la realidad del creyente. Cada vez que profesamos la muerte y resurrección del Salvador, recordamos la acción de la serpiente alzada y renovamos nuestro compromiso de recibir la vida que brota de la cruz. La historia de la serpiente también nos recuerda discernir entre la señal y la idolatría. El objeto en sí no tiene poder salvador, es el acto de fe lo que otorga vida. En la actualidad, es fácil convertir símbolos religiosos en objetos de veneración sin comprender su significado profundo. Por ello, es vital que cada creyente mantenga la mirada en el autor del símbolo, no en la forma externa. La serpiente, como metal brillante, es solo una representación. La verdadera fuente de sanación es el Dios que la levantó para cumplir su propósito eterno. El estudio de la tipología bíblica nos invita a descubrir imágenes que, al igual que la serpiente, apuntan hacia la cruz. El sacrificio del Cordero Pascual, el maná del cielo y el arco iris después del diluvio son tipos que anticipan la obra redentora de Cristo. Cada símbolo revela una capa del plan divino que culmina en la victoria sobre la muerte. La serpiente de bronce destaca por combinar la enfermedad con la obediencia, recordándonos que la sanación requiere reconocer nuestra vulnerabilidad. En la vida del cristiano, la vulnerabilidad se manifiesta en momentos de duda y sufrimiento. Al reconocer nuestra fragilidad, nos acercamos a la señal de la gracia, un acto de valentía espiritual que implica confiar en la promesa de Dios, incluso cuando la evidencia visible parece contradecirla. En esa confianza, la fe se convierte en un puente entre lo finito y lo infinito, lo humano y lo divino. La serpiente de bronce también apunta hacia la esperanza de la resurrección final. Así como los israelitas fueron salvados de la muerte temporal al mirar la serpiente, los creyentes esperan la gloriosa resurrección en la consumación de los tiempos. La visión de la serpiente no solo remite a la sanación presente, sino que anticipa la victoria definitiva cuando Cristo regrese y establezca su reino de paz. En esta perspectiva, la serpiente de bronce se convierte en un símbolo de la promesa de vida eterna, prefigurando la plenitud que aguardamos. Este horizonte escatológico nos llama a vivir con una ética de esperanza. Saber que la muerte será vencida nos impulsa a actuar con amor, justicia y compasión. Cada acto de bondad se convierte en una manifestación de la realidad futura garantizada por la cruz. Así,
la serpiente de bronce nos recuerda la curación física y nos incita a participar en la obra de redención que Dios realiza en el mundo a través de sus hijos. En la tradición mística, algunos santos describen visiones donde la serpiente de bronce se transforma en una llama viva que arde sin consumirse, simbolizando la presencia del Espíritu Santo que ilumina y purifica. Esta imagen sugiere que la gracia divina, una vez recibida, permanece como una llama que guía al creyente en los desiertos de la vida. La llama, al igual que la serpiente, es un medio para acceder a la vida divina, con una luz que arde en el corazón del fiel. Al meditar sobre esa llama interior, descubrimos que la verdadera sanación no es solo la ausencia de enfermedad, sino la plenitud de la vida en Cristo. La serpiente de bronce señala la necesidad de un contacto externo, la llama interna nos recuerda que la gracia también actúa dentro de nosotros, renovando nuestra mente, fortaleciendo nuestra voluntad y restaurando nuestras relaciones. En esta doble acción, la sanación se vuelve integral, cuerpo, alma y espíritu son renovados en armonía. La práctica de la lectio divina es una herramienta valiosa para vivir la integralidad. Al leer y meditar las escrituras con reverencia, la palabra escrita cobra vida, como la serpiente alzada. Cada versículo se convierte en una chispa que enciende la llama del espíritu, invitando a una transformación profunda. La lectura devocional se convierte en un acto de tocar la serpiente de bronce en el reino de la mente y el corazón. En el ámbito pastoral, los líderes de la Iglesia pueden usar la metáfora de la serpiente alzada para guiar a sus congregaciones en procesos de sanación comunitaria. Al reconocer los pecados colectivos y buscar la reconciliación, la comunidad se acerca a la señal de gracia. La liturgia de la penitencia, el sacramento de la reconciliación y la oración por los enfermos son expresiones concretas de esta dinámica. Cada acto refleja la estructura que el pueblo de Israel siguió: clamar, recibir la señal, acercarse con fe y experimentar la restauración. La historia de la serpiente de bronce también muestra el liderazgo espiritual que guía al pueblo hacia la señal. Moisés, como mediador entre Dios y la nación, recibe instrucciones divinas y las ejecuta. Hoy, pastores y maestros de la palabra continúan este papel, entregando la palabra de Dios y señalando el camino hacia la cruz. Su responsabilidad es encender la llama de la fe en los corazones de los fieles, recordándoles que la verdadera sanación se encuentra en la entrega total al Señor. Este llamado a la entrega se hace evidente al considerar la idea de muerte al yo. La serpiente confronta al pueblo con su propia corrupción y orgullo. Al mirarla, reconocen su vulnerabilidad. De igual manera, el cristiano es llamado a morir al ego y confiar plenamente en la voluntad divina. En esa muerte al yo, surge la nueva vida que la cruz ofrece, y la sanación se vuelve posible. La psicología cristiana también encuentra en la serpiente de bronce una imagen útil para el proceso terapéutico. Cuando alguien sufre de ansiedad o depresión, la metáfora del toque a la señal de gracia puede servir como recurso de esperanza. El terapeuta puede guiar al paciente a visualizar la serpiente alzada, invitándolo a mirar la promesa de Dios y confiar en que, al hacerlo, su sufrimiento se aligera. Esta técnica, aunque simbólica, se fundamenta en la dinámica bíblica: la fe que mira transforma la realidad. En la vida familiar, los padres pueden usar la historia de la serpiente para enseñar a sus hijos sobre la obediencia y la fe. Al relatar cómo el pueblo de Israel fue salvado al obedecer y mirar la señal, se refuerza que la obediencia a Dios es una puerta hacia la vida. Además, el relato muestra que la sanación no siempre es inmediata, a veces es necesario pasar por la prueba, reconocer la necesidad de ayuda divina y, finalmente, recibir la bendición. Este proceso modela una madurez espiritual que trasciende generaciones. En la esfera social, la metáfora de la serpiente alzada puede inspirar iniciativas de salud pública que integren fe y medicina. Al reconocer que la curación física y espiritual pueden coexistir, comunidades de fe pueden colaborar con profesionales de la salud para ofrecer servicios integrales a los enfermos. La oración, las visitas a hospitales y la distribución de alimentos se convierten en expresiones de la serpiente de bronce, un instrumento de gracia. Así,
Esta señal antigua se traduce en acciones concretas para aliviar el sufrimiento contemporáneo. La reflexión central que emerge es que la serpiente de bronce no es solo un relato histórico, sino una revelación viva que sigue hablando a cada generación. Su mensaje trasciende el tiempo y el espacio, llamándonos a mirar con fe, confiar en la providencia y recibir la sanación que el Señor ofrece. Cada vez que alzamos la mirada a la cruz, recordamos que la misma energía que levantó la serpiente para curar a un pueblo en el desierto está disponible hoy para cada alma que clama por alivio. Si este estudio ha tocado tu corazón, comparte este mensaje con quienes buscan una esperanza firme en medio del caos. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la llama de la fe en otro. Si sientes que el Espíritu te llama a profundizar más en la palabra, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis que desentrañan los misterios de la Escritura. Cada comentario y cada me gusta son señales de que la comunidad crece y que la luz de la verdad se difunde.